Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una carga y saliente a él, nosotros vamos a tener el campo eléctrico. Y todos esos campos que nosotros vamos a tener saliendo a la carga lo podemos unir por medio de una línea. Ese sería lo que nosotros tendríamos acá, en ese caso, vamos a tener, en este caso acá, esta sería una línea de campo, esta sería una línea de campo. Si nosotros tenemos que la densidad es cada vez mayor, nosotros lo que vamos a plantear, si es más grande el campo eléctrico, vamos a tener más líneas, ¿sí? Cada vez que tengamos un campo más grande, vamos a tener más líneas. ¿Se entiende la idea? Ahora, nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente. Lo que nosotros vamos a plantear es que si las líneas, el campo es, si las cargas son positivas, el campo es saliente y las líneas son salientes. Si las cargas negativas, las líneas serán entrantes, si la carga es negativa. Y nosotros lo que vamos a hacer es que esas líneas también van a ser proporcional, decimos, a la carga. Si nosotros, supónganse, tenemos una cierta carga Q, vamos a tener, vean ustedes, si la carga Q es positiva, como en este caso, y la carga negativa son las mismas, la cantidad de líneas que van saliendo de la carga positiva son las mismas que van entrando a la carga negativa. ¿Se entiende eso? Y si nosotros tenemos que las dos cargas son positivas, si las dos cargas son positivas, simplemente son líneas que van saliendo, ¿sí? Y no van a terminar en ese caso en el infinito, en este caso. ¿Sí? Terminan en el infinito en alguna otra carga serían. Entonces vean ustedes que si nosotros vamos alejándonos, si nos vamos alejando, vamos a ver con la cantidad de líneas, supónganse, es como la anterior, ¿no? Supónganse que esta es una carga positiva, esta es una carga positiva. Si nosotros nos vamos alejando de esa carga, ¿sí? Nosotros nos vamos a ir alejándonos, y si son dos cargas positivas, vamos a tener más lejos, sería más lejos, vamos a tener como que si van saliendo de un mismo punto esas líneas a medida que nos vamos alejando. Eso es lo que me va a decir. ¿Se entiende, chicos? Profe, a esos puntos también se le puede llamar fuentes y sumideros, ¿no? Exactamente. Y una pregunta, ¿y en el medio del punto C, qué reacción tendría? En el medio del punto C, ustedes, eso ya lo habrán visto en la práctica anterior. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que, en este caso, acuérdense que tenemos, eso lo habíamos visto cuando son dos cargas positivas, vamos a tener que en ese punto, vamos a tener un campo para este lado. ¿Se ve? ¿Se ve ahí? Y en ese punto, como están a la misma distancia, van a tener un campo hacia la izquierda. Sí, de tal perfecto. manera que el campo producido por uno y por el otro se anula. Entonces el campo en este punto es cero, por eso no hay líneas en esta parte. ¿Se ve? Vale, perfecto. No, me confundí nomás por las líneas que iban para arriba. No, está bien. Estamos para eso. Bueno, ¿se entiende, chicos? Ahora bien, ¿cómo nosotros relacionamos? Vamos a ver ahora cómo nosotros relacionamos la cantidad de líneas con la carga. ¿Cómo podemos hacer eso? Vean ustedes.
Si yo tengo de este lado, vean, yo represento una carga 2Q. En esta carga 2Q, yo tengo saliendo, vean que es positiva, salen 16 líneas. ¿Ven que salen 16 líneas? Cuenten acá, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en total 16. Yo represento 16 líneas, ¿sí?, a la carga 2Q. Ahora le pregunto, a la izquierda, a la derecha, hay una carga menos Q, la mitad de esta carga. ¿Con cuántas líneas voy a representar? ¿Con 16 o cuántas? Si yo digo que la cantidad de líneas siempre es proporcional a la carga. ¿Se entiende lo que digo? 8. Con 8. Pero ¿qué pasa? Es negativa. 8, ¿cómo van a ser? Entrantes. Entrantes, exactamente. Van a ser 8 entrantes. Se nota acá, ¿no es cierto? Se va notando acá, en este caso acá, que son entrantes. ¿Se ve, no es cierto? Se ve. ¿Y qué pasa con si hay 8 líneas entrantes? ¿Qué pasan con las otras 8 que están acá? ¿Ven estas? Que no llegan a compensar estas. ¿Qué pasa? Se van al infinito. Se van al infinito. Exactamente. Y queda, si nosotros lo miramos más de lejos, queda así. Vean ustedes, las 8 cargas quedan entrantes y en el infinito, o sea, acá a medida que nos vamos alejando, se van haciendo cada vez más equidistantes y parece que salen de un punto. Y si yo no puedo ver, supónganse que yo no veo esto acá. Supónganse que yo lo que tengo acá, yo no veo esto acá. Yo no puedo ver. Y yo estoy más lejos. ¿Qué voy a decir yo? ¿Cuántas cargas hay acá? Si yo dije que cada 8 líneas hay una carga Q. ¿Qué voy a decir si yo no veo eso? ¿Cuántas líneas tengo ahí? 8, una carga sería. Una carga. Voy a ver una carga. Si yo no sé lo que hay dentro de esa caja negra, ¿qué yo voy a decir? Que ahí hay ¿cuánto? Una carga ¿Una positiva. carga de cuánto? Una carga positiva y de valor Q. Porque yo en cada Q carga represento por 8 líneas. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende cuando hay como yo puedo tranquilamente trabajar me puede representar las líneas, me pueden representar la cantidad de cargas? ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, ¿Sí o no? Bueno. Ahora Profe, bien, una pregunta. entonces, Una si eso pregunta. es así, Eso de sí. las cargas por línea, ¿nosotros definimos o siempre es 8 en una carga? No, nosotros graficamos, es de la pata gráfica, es decir, la cantidad de líneas, a mí lo que me importa es que la cantidad de líneas sea proporcional a la carga. ¿Se entiende lo que digo? Que cuando nosotros hablamos de que sea Sí, proporcional, sí, se entiende. ¿se entiende? Cuando yo digo que sea proporcional, significa en esa proporción. Si yo defino de que yo para una carga Q, yo le hago con 10 líneas, si yo tengo 2Q, ¿con cuántas líneas le voy a representar? Con 20. Con 20 líneas, Sí, ¿no? pero... Sí. Exacto. Sí. ¿Se entiende la idea? Es una forma de decir, bueno, yo represento, si tengo que graficar una carga Q acá, positiva, una carga Q positiva, voy a representar con, supónganse, 4 líneas. Una, ¿Y eso se especifica en cada ejemplo? 2. No, ese es para que yo pueda graficar, o sea, son equidistantes las líneas, ¿sí? Y yo estoy representando, o sea, ¿qué quiere decir? Que las líneas me ayudan para que sean proporcional a la carga. ¿Se entiende la idea? Y ahora lo vamos a unir, ese concepto lo vamos a unir en la ley de Gauss. Eso es lo que yo le
estoy tratando de llegar. ¿Se entiende la idea? Bueno, ahora bien, vamos a otro concepto, que es el flujo. El flujo del campo eléctrico. El flujo del campo eléctrico. ¿Qué es el flujo del campo eléctrico? Lo llamo conflicto. El flujo de campo eléctrico nada más es que el número de líneas que atraviesa una superficie A, que va a atravesar una superficie A. Supónganse, si yo tengo esta superficie A y tengo unas líneas de campo, así, ¿el flujo cuánto vale? 2. 2. Pero no digo 2 líneas. El flujo tiene su nombre, ¿sí? Tiene sus unidades, ¿se entiende? Pero que nosotros en el campo eléctrico prácticamente no lo trabajamos porque el flujo en el campo eléctrico no es tan útil. Sí, la ley de Gauss, por eso no va a tener un nombre específico. Bueno, ¿se entiende? Es el número de líneas que está atravesando. ¿Se entiende la idea? Si hay más líneas, ¿hay más o menos flujo? Más. Más flujo. Ahora bien, vean ustedes, como este es un área A, yo le voy a hacer un área chiquitita. Y en el área chiquitita es diferencial de A. Y el área es un vector, lo representamos siempre saliendo del área, ¿sí? El área es un vector. ¿Vieron eso? ¿Ya lo vieron alguna vez como área, como el vector? ¿Lo vieron ya o no? ¿Alguna vez? ¿Lo vieron o no? La normal de un plano sería. Exactamente. La normal al plano sería, ¿no es cierto? Nuestro ¿qué? Sería, esta normal al plano sería nuestra área A. Para nosotros sería esta. ¿Estamos? Esa área. Ahora bien, entonces, si esa área es A, diferencial de A, vamos a tener que en ese punto está habiendo, vamos a tener que va a haber un campo eléctrico atravesando eso. Supónganse que está acá el campo eléctrico, no atraviesa de forma perpendicular, atraviesa con un cierto ángulo, qué sé yo, un ángulo alfa. ¿Sí? Ese es nuestro campo eléctrico. ¿Se entiende? Ese es nuestro campo eléctrico. Nuestro campo eléctrico E. Entonces, el flujo diferencial lo vamos a definir como el producto escalar o punto entre E diferencial A. ¿Qué significa? Que va a ser igual, si quiero calcular el módulo, ¿no es cierto? Si quiero calcular el módulo, o sea, perdón, disculpen, sí. El producto escalar, ¿qué me da? ¿Un escalar o un vector? Un escalar. Un escalar. Entonces va a ser igual al módulo por el módulo del área diferencial A por el coseno del ángulo alfa. ¿Se ve o no? Quedó chiquitito ahí porque no me alcanzaba el espacio. ¿Se ve? Entonces, si eso es para el área infinitesimal. Si yo quiero un área más grande, va a ser el flujo total, va a ser igual a la integral, ¿sí? De superficie de E por diferencial de A. ¿Se entiende eso? Ese es el flujo. Sí. O sea, la cantidad de líneas que va a pasar por una superficie es E por diferencial A.
Ese es el flujo. ¿Se entiende la idea? Ahora, lo que dice la ley de Gauss, dice, si esta superficie es una superficie cerrada, supóngase, una superficie cerrada, ¿sí? Este sería S, la superficie cerrada. La integral de E diferencial A es igual, o la cantidad de líneas que están saliendo de acá, ¿sí? O entrando, a lo mismo, la cantidad de líneas es proporcional a la carga. Si esto es cerrada, si la superficie es cerrada. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué? Con lo que nosotros vimos anteriormente. ¿Por qué puede ser eso? ¿Me siguen la idea? Con que lo que nosotros vimos, ¿por qué puede ser? Que es proporcional a la carga. Porque es lo que nosotros habíamos visto con anterioridad. Vean ustedes acá. ¿Qué pasaba acá? Yo le dije, si yo pongo, ¿sí? Si yo pongo acá una superficie y yo dije, bueno, las líneas son proporcionales a Q, ¿cuánta carga voy a tener acá dentro? ¿Cuántas líneas voy a tener saliendo? En este caso, 8, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, sería Q. Hola. Sería proporcional a Q. Entonces, la cantidad de líneas que están saliendo de esa superficie cuadrada ahí es proporcional a la carga que hay adentro, que es Q. ¿Se entiende la idea? Si yo represento la cantidad de líneas proporcional a la carga, entonces cuando yo encierre con una superficie, la cantidad de líneas que están saliendo de esa superficie va a ser proporcional a la carga que yo definí. Por eso, la ley de Gauss me dice que la cantidad de líneas, que es el flujo en la palabra, la cantidad de líneas que salen de una o entran en una superficie cerrada, es proporcional a la carga. ¿Por qué? Porque la cantidad de líneas yo calculo como E diferencial A. ¿Se entiende la idea? Sí, se entendió, profe. ¿Se entendió la idea? Por eso me dice la ley de Gauss. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender hoy es calcular el flujo y aplicar Gauss. Porque tiene sus particularidades. Tiene sus particularidades, porque la ley de Gauss es una herramienta muy práctica de poder calcular cargas, de poder calcular campo, cuando hay una cierta simetría. ¿Por qué hay una cierta simetría? Es donde yo este campo que ustedes ven acá dentro de este producto escalar, el problema es el siguiente, vean ustedes acá, así que muestro. El problema es el siguiente. Cuando nosotros tenemos que este coseno de alfa, podemos decir que es constante, ¿sí? Que es constante, no hay problema. Porque, además, si nosotros podemos plantear una superficie donde el campo también sea constante, nosotros vamos a poder sacar esto de la integral. Cuando eso podamos hacer, ahí nos sirve Gauss. Es muy práctico Gauss. Porque la simetría me va a permitir sacar el campo de la integral. Ahí es donde nosotros vamos a tratar de utilizar ley de Gauss para calcular el campo, calcular la carga. Para eso vamos a utilizar. Pero ¿se entendió el tema de la ley de Gauss? Conceptualmente. ¿Sí o no? Sí, sí, se entiende, profe. Sí, sí. Vean ustedes acá, vamos a ver otra cosa, a ver que si ustedes lo interpretan, a ver si lo pueden interpretar acá. Vamos con esto. Les pregunto, ¿ven que están separaditos acá? Están separaditas las cargas a la izquierda, acá en esta parte de acá. Perdón, yo lo estoy mirando y no me estoy anotando. En esta parte acá, a ver si les muestro.
en esta parte acá. ¿Ves que están separadas las líneas? ¿Sí? ¿Se ve o no? Sí, sí, se ve. Sí, profe, se ve. Y en esta parte están más juntitas. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Cuando están más juntitas, nosotros lo que representamos cuando están más juntitas es que el campo es más denso. O sea, es más fuerte, quiero decir. Y eso lo representamos porque acuérdense que el flujo era E por diferencial A. ¿Sí? El flujo es E por diferencial A. Supónganse que nosotros tenemos en esta parte, supónganse, un área. En esta parte, un área. Entonces vean que esa misma área que está acá, hay mayores campos. Entonces el flujo es mayor. Pero si esa misma área yo le pongo acá, el mismo tamaño del área, ¿sí? Pasan menos campos. Por lo tanto, es menos denso la cantidad de líneas. ¿Se entiende la idea? Yo represento siempre el campo eléctrico. Cuando yo vea más líneas, yo ya voy a saber que acá el campo eléctrico es más grande que en esta parte. ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto. Bueno. Ahora vamos entonces lo siguiente. Vamos a tratar de resolver el primer ejercicio entonces con lo que nosotros ya vimos. Vamos a calcular flujo, ¿sí? ¿Me parece? Dale. Vamos a calcular flujo. Vamos con eso. Vamos allá. Calculemos flujo. ¿Sí? Ahí estamos. Ley de Gauss. ¿Sí? Este es nuestro práctico, el TP2. ¿Todos tienen el TP2? ¿Todos? Sí, profe, lo tengo. Lo tengo. Bueno, vamos a trabajar con eso entonces, ¿sí? ¿Qué dice el TP2? ¿Lo están viendo? Ahí lo presenté en la pantalla, ¿se ve? Sí, se ve. Se ve, sí. Se ve perfecto. Bueno, ahí estamos. Entonces, nosotros vamos a tener en este caso que dice, para la caja de la figura, determinar el flujo total. En la misma, si el campo es uniforme, por eso le dice que igual a 2 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Necesito calcular el flujo. ¿Sí? ¿Cuál sería? Vamos a calcular con lo que nosotros vimos, ¿sí? ¿Tienen así? Tienen esto. ¿Se entiende? Entonces tienen el flujo en esta parte. O sea, tiene el campo eléctrico así, ¿no? Acá. Acá. Y acá. ¿Se ve? Y acá. Este sería visto así. Entonces, vamos a poder llamarle, acá en este caso, vamos a llamarlo, este sería, supónganse, la cara 1, la cara 2, la cara 3, la cara 4, esta que está chiquitita acá, y la cara 5 de esta que está acá. Vamos a ver qué pasa con lo siguiente. Acá tenemos el campo acá arriba, así. Les pregunto,
Vamos con el área de acá arriba. Vamos con el área primero, el área 1. Vamos con el área 1 y le pregunto. En esta área 1 vamos a ponerle que este sería el área A. Este sería el área A. Vamos a llamarle A. Entonces, le pregunto, ¿cuánto vale el flujo sobre el área A1? ¿Sí? En una palabra, el flujo total que le pide, ¿no es cierto? Porque eso le pide el flujo total. El flujo total tenemos sobre todas las caras. Esta y esta. Y las áreas laterales. Entonces, podemos decir que el flujo total va a ser el flujo sobre el área 1 más, y así sucesivamente, hasta el área 5. ¿Sí? Todos. Flujo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí, profe. 1 Se va entendiendo. más el flujo 2 más el flujo 3 más el flujo sobre 4 más, y así sucesivamente. Entonces, lo que le quiero decir es que el flujo total, o sea, la cantidad de líneas que están pasando sobre cada una de las caras, yo quiero contar. Entonces, ¿cómo se calcula entonces? Tengo el flujo sobre el área 1. Vamos con el flujo sobre el área 1. Va a ser igual a la integral sobre el área 1 del campo E por el diferencial de área. Producto escalar. Le pregunto, ¿cuánto es este ángulo entre el campo eléctrico y el área? ¿Cuánto es? 0. ¿Cuánto es este ángulo? 0. 0. Entonces, ¿el coseno del ángulo cuánto es? 1. Ahora, yo me equivoqué. Ahora yo me estoy equivocando. Yo me equivoqué, disculpen, que mirando yo me equivoqué. Esta área que yo le planteé es para adentro, pero en realidad nosotros vamos a tener que tomar un sentido. Acá es más fácil, que siempre es saliente. Si esta es la superficie, esta es la parte interna, el área siempre es saliente. Disculpen, yo me equivoqué. El área va a ser así, acá. Saliente. Siempre entonces se toma el área Acá. saliente. Saliente, exactamente. Saliente. Yo me equivoqué, eso tenía que plantear antes. Saliente. Acá, con este ángulo, siempre perpendicular y saliente. Yo me apuré, disculpen. Ahí. Profe, ¿y no haría lo mismo si se toma ¿Entiendes? todos entrantes? Daría sí, pero no va a complicar. Después es más práctico hacerle saliente. Se puede hacer entrante, tranquilamente. Pero es más práctico hacerle saliente. Para el cálculo, ahora no se dan cuenta por qué. Dale, dale. Y siempre es perpendicular a la cara, ¿no? Siempre perpendicular. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, se entiende, sí. Bueno, ¿se entendió? Sí, se entendió. Bueno, ahora le pregunto, ¿qué pasa con el área A y el campo E? ¿Qué ángulo hay acá en el área 1? ¿Ahora pi o 180 grados? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué nos quedaría ahí? Nos quedaría, vamos a pasar la -1. pizarra. Entonces, ¿qué más para que por eso le pasé la pizarra? Entonces nos queda que el flujo 1
Entonces, flujo 1 es igual a la integral sobre el área 1 ese que le planteaba, ¿sí? Sobre el área 1 que es E por diferencial A. Por lo tanto, me quedaba AE, que era constante, por eso sale la integral, por la integral del diferencial de A. A1. Y por menos 1, porque el coseno del ángulo es 180. ¿Hace falta que le ponga o está bien así? ¿Está bien así? ¿Se entiende? Por el coseno de 180, vamos a hacer un poquito más, por menos 1, por el área 1. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí, se entiende perfecto. Bueno, Sí, se entiende. de ahí vamos ahora a esta de acá. Vamos al área 2, que está acá arriba, era, ¿sí? La que estaba acá. Esta. ¿Sí o no? Vamos a hacer ese cálculo. Me queda el flujo sobre el área 2, que era igual a la integral de E por diferencial A por el área 2. Vamos a graficarle de vuelta para darnos cuenta acá. Lo que estaría pasando en este caso es que E por el diferencial A por el coseno de ¿qué ángulo? 90. 90. Esto en el área 2. Entonces, ¿cuánto vale ese flujo? 0. 0, porque el coseno de 90 es 0. ¿Qué pasa con el flujo en la cara 3? Acá. ¿Qué pasa? Esta A, este es el ángulo alfa. ¿Qué pasa? Ahí nosotros vamos a tener que en el área 3, el campo E por el diferencial A va a ser igual a la integral en el área 3 de E por diferencial A por el coseno de alfa. ¿Sí? Ahora bien, el campo es constante en todos los puntos, entonces sale afuera. Me queda E por la integral del diferencial de A por el coseno de alfa. ¿Y eso qué es? ¿Qué es esta área A? Coseno de alfa. Es constante, sale afuera también, y me queda E coseno de alfa por esta integral que me da esta área 3. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Y A ¿Se entiende? coseno de alfa 3 coseno de alfa esto. ¿Qué es? No es otra cosa que la proyección esta. ¿Sí o no? Esta proyección de esa área. ¿Sí o no? ¿Se entiende? A3 coseno de alfa no es otra cosa que esa proyección, que sería, acuérdense que esta, si yo medía acá, me daba hasta acá 25, y esta altura chiquitita acá me daba 5 en lo práctico. 5 centímetros, ¿no? Entonces esto me queda a la altura que vale ¿cuánto? 20. ¿Sí? ¿Por cuánto? Por el área que es 35.
Por eso centímetros cuadrados, ¿no? ¿Me siguen o no? ¿Se entendió? Y el área 4, ¿qué pasa con el flujo 4? El flujo 4 queda acá. Me va a quedar entonces haciendo eso por el área 4. Porque el ángulo, otra vez, en este caso es ¿cuánto? Es 0, ¿sí o no? ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Se entendió? El ángulo acá. Este angulito acá. Es 0. Entre el campo y el área. ¿Se entendió la idea? Que en ese caso, ¿cuánto nos quedaría? El área, el campo E por el área 4. Que sería para nosotros, ¿cuánto vale? 5 por 35. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Las unidades estas, vamos a ver que no, en la unidad del flujo no vamos a trabajar porque la unidad de flujo del campo eléctrico no es tan importante, sino acá me va a quedar, acuérdense que esto siempre, que la unidad de campo eléctrico, ¿cuánto era? Era Newton sobre Coulomb por metro cuadrado. Esas serían las unidades de flujo. ¿Sí? Bueno, esto sería entonces, esto sería el flujo 4. ¿Qué pasa con el flujo 5? ¿Qué pasa con el flujo 5? También va a ser 0. Pregunto. ¿Por qué? Porque está a 90 grados con respecto a lo normal. Porque está a 90 grados. ¿Y qué pasa con las áreas laterales, que serían estas? Con el flujo de las áreas laterales. También estarían a 90 grados. También estaría a 90 grados. Y entonces, ¿cuánto sería ese flujo sobre las áreas laterales? ¿Se entiende las áreas laterales que estoy hablando, no? Estoy hablando de estas áreas. Estoy hablando de estas áreas. ¿Sí? Estoy hablando de esta que está acá y la otra que está allá atrás. De eso estoy hablando. Vean que el área en ese caso, nosotros tenemos que el área acá es así, ¿no es cierto? Y nuestro campo eléctrico en esa parte es así. Por lo tanto, el ángulo es 90 grados. Por eso se anula la área lateral. Entonces, vamos a calcular ahora nuestro flujo total. ¿Me parece? Profe, ¿podría explicar? No me quedó claro el tema de la proyección ahí cuando se calculó el área, el flujo de 3. ¿Cuál? Cuando El se hizo flujo 3. 20, sí, cuando se hizo la proyección 20 por 35. Ah, esto. Viste que A3, esta es A3. Esta es A3. Vamos acá. Esta es A3. ¿Sí? A3 coseno de alfa es esta área que está acá, porque es la proyección. Esta. Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Qué es esta? Esta que está acá sería esta acá, esta sería el área. ¿Se ve? ¿Se Sí, sí, entiende se ve. eso? Bueno, por eso es 20-35. Si vos le querés trabajar un poquitito, vos le podés trabajar esta hipotenusa
te queda acá, bueno, vamos a hacerla así, para entender un poquito. A3 es esa hipotenusa por los 35, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y A3 por el coseno de alfa va a ser igual a H por el coseno de alfa por 35. ¿Y qué es H por el coseno de 35? H por el coseno de 35, ¿sí? ¿Te da qué cosa? Te da esto. ¿Sí o no? O sea, te da los 20 esto que está acá. Claro, claro. ¿Se entiende? Porque esto es alfa. Esto es alfa. Este ángulo es alfa. Entonces, la hipotenusa por el coseno te da A. Por eso en la práctica decir, bueno, la proyección del área, justamente vos le mirás, el área se proyecta acá y que es esto. Esta parte que está acá. ¿Se ve? Sí, 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 se dio. Por eso queda 20 por 35. Llega a esa. Bueno, entonces, sumando el flujo total, entonces va a quedar. El flujo total va a quedar. Por un lado, E por menos el área 1. ¿Cuánto vale el área 1? Vale 25 por 35. ¿Sí? Negativo. Más, ¿qué cosa? Quedó el flujo 3. ¿Sí o no? El flujo 3. Me quedó el flujo 3. Más el flujo 3, que es E por ¿cuánto? 20 por 35. Más el flujo 4, que es E 5 por 35. ¿Sí? Entonces esto puedo sumar y me va a quedar menos E por 25 por 35. Y sumo estos dos positivos y me queda más E por 25 por 35. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes que pasó acá? La cantidad de flujo entrante es igual a la saliente. Exactamente. Eso yo podía haber hecho tranquilamente, yo podía haber planteado eso, ¿sí? Tranquilamente podía haber planteado eso, ¿sí? ¿Y qué podía haber hecho? Tranquilamente podía haber hecho lo siguiente. Planteado acá de este lado, planteado acá, es decir, que el flujo total es igual a la integral sobre la superficie cerrada de E por diferencial A, ley de Gauss, y ahí aplico la ley de Gauss. Carga interna de la superficie sobre epsilon 0. ¿Y cuál es la carga interna que había en esta superficie? ¿Había carga en esto? Había un campo entrante y un campo saliente. No había carga dentro de esa superficie cerrada, por lo tanto yo de antemano pudiera haber dicho que el flujo total es 0. Cuando yo no tengo carga encerrada en una superficie, el flujo total va a ser 0. No significa que el flujo no haya. Va a haber flujo de un lado y del otro, pero el total va a ser 0. Porque la cantidad de líneas entrante y saliente van a ser. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió bien. Qué grande. Eso está bueno.
Bueno, entonces el ejercicio 1, ¿sí? Calculamos flujo. Ahora vamos a empezar a practicar un poco ley de Gauss. Vamos un poquito con una, antes de plantear esto, ¿sí? Antes de plantear esto, vamos a ver lo siguiente. Vamos a seguir un poquito del planteo de la teoría, ¿sí? Vamos con el planteo de la teoría. Vamos con esto. Bueno. Habíamos visto, ya le voy a... Llegamos hasta acá. Hasta acá sabemos. La aplicación de Gauss dijimos que el flujo total es igual a E diferencial A igual a la carga neta que hay dentro de la superficie sobre epsilon 0. Epsilon 0 es la constante de permeabilidad eléctrica en el vacío. ¿Se entiende? Y vamos a trabajar mucho. ¿Estamos? Con esto. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo aplicamos cuando hay simetría, decimos? Justamente por lo que hicimos hace un ratito, podíamos, la integral, la idea no es hacer cálculo de la integral, porque sabemos nosotros que una integral es complicada, y más de superficie, porque en una superficie estamos hablando de integrales dobles. Entonces, complica. La idea no es complicar, o sea, la idea trata de facilitar un poco el trabajo. Entonces, nosotros acá tenemos, ¿cuál es la aplicación? Tenemos el cálculo del flujo, tenemos un conductor, ¿sí? Tenemos un conductor. Este conductor largo, ¿cómo es el campo de este conductor? Es radialmente hacia afuera, ¿sí o no? Sí, ¿Es radial hacia afuera o no? ¿Se acuerdan de eso? sí, claro. Fue positivo, si fuera negativo, y ese por adentro. Ahí le estoy mostrando una simulación justamente. ¿Por qué? Vamos hablando, este también es GeoGebra, y después le puedo compartir. Está bueno, ¿eh? Estas cositas, bueno, uno que, no sé, ustedes, pero es bastante interesante, bastante. Mucha hora. Bueno, miren, este conductor, el negro que está ahí, ¿ven este conductor ahí? En la parte negra esta, el conductor. Infinito. Y acá a la izquierda, ustedes siempre van a... ¿Por qué es radial hacia afuera? Acá le explica por qué es radial hacia afuera. En el caso que tenga cargas positivas, ¿no? Lógico, ¿no? ¿Por qué? Vean ustedes que ustedes van a tener que el campo, siempre van a tener, si ponen el eje, por ejemplo, en uno de los puntos, ponen el eje X, el eje Y hace coincidente con el conductor. ¿Se entiende que el conductor es este negrito, no? Y coincide con el eje Y. ¿Se ve o no? Este que le estoy moviendo acá. ¿Se ve? Se ve, sí, profe. Bueno, ustedes van a poder tener dos puntos, vean acá, vamos a ver si le puedo... Dos puntos. Este punto A y este punto A'. Están equidistantes y vamos a tener que, si esta es una carga puntual, este sería el campo A, este que está, este acá. ¿Ven? Y el campo A' es este. Siempre ustedes van a tener, como es infinito, dos cargas equidistantes de tal manera que al sumarse me va a dar un campo saliente. ¿Se ve eso o no? Yo descompongo en una componente horizontal, perdón, una componente horizontal y una vertical. La vertical, esta, siempre se va a anular. ¿Se entiende eso, no?
Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende eso? La vertical acá, puede tener una vertical acá y de este lado otra vertical. Siempre se van a anular las verticales, solamente me van a quedar las horizontales. Ese siempre y cuando el conductor es infinito. Por eso es saliente. Eso lo habíamos calculado igual, pero ahora lo habíamos planteado ya eso cuando en la clase anterior. Está en el práctico, ¿sí? ¿Se acuerdan o no, chicos? En un conductor infinito el campo es saliente. Bueno. Ahora bien, si es saliente, queremos calcular el campo. ¿Cómo calculamos el campo? ¿Cómo calculamos el campo? Vean ustedes que si nosotros nos vamos, ¿sí? El campo va a ser cada vez más chico. ¿Sí? Varía. Vean ustedes que lo que yo le estoy planteando acá es este celeste que está planteando es el radio. Celeste es el radio. Acá. En la circunferencia le estoy planteando le estoy tratando de analizar el punto. ¿Se ve? Acá. A ver si se ve así. ¿Se entiende? Estoy buscando el punto. Entonces, a la distancia siempre va a ser perpendicular. ¿Se entiende, chicos? Siempre va a ser perpendicular al eje. Así saliente, el campo eléctrico. ¿Se va entendiendo? Entonces, si nosotros tenemos en ese caso, queremos plantear la ley de Gauss, en esa superficie vamos a plantear la siguiente. ¿Se entendió la idea esa? Así planteamos, eso sería el comportamiento del campo. Bueno. Sigamos con la nuestra. Cuando nosotros planteamos la ley de Gauss, el diferencial S, vamos a tener diferentes áreas. Tenemos la área es para el conductor largo. Estoy tratando de plantear la ley de Gauss para el conductor largo. ¿Me siguen con la idea? Para saber cómo varía. Yo quiero calcular el campo, en una palabra, aplicando la ley de Gauss. ¿Se entiende eso? Estoy hablando solo para el SC. ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Se entiende. Bueno, entonces, ¿qué me parece? Me parece lo siguiente. Yo así como separé hoy, como en el ejercicio 1, acá planteo lo mismo, la integral de E diferencial S. E diferencial S, nosotros vamos a tener que E diferencial S, vamos a tener en la superficie lateral, que sería esta la superficie lateral, la superficie esta, la cilíndrica, y la base inferior y la base superior. Vean que la superficie, vean cómo está acá la superficie, ¿ven? Saliente y saliente. Por eso era que yo le borré hoy, le dije, siempre consideramos saliente. Podemos considerar entrante, pero complica. Vamos a considerar saliente. Nuestra área, nuestro vector área. En este caso acá le llama S, en vez de A, le llama S. ¿Ven? Esa utiliza S. Entonces me dice, E diferencial S para la superficie lateral, o sea, para esta acá, para esta acá. Vean que le toma diferencial S ahí. Va a ser igual a E por diferencial S por el coseno de 0, porque el ángulo que forma es 0. ¿Se ve o no? Sí, sí. ¿Ven que el ángulo acá Sí, es sí. 0? Ahí. Sí, profe. Por eso me aparece 0. Por eso me aparece 0. Entonces el coseno de 0, 1. Me queda solo la integral sobre el diferencial S, porque yo le mostré que era constante el campo alrededor a una distancia R. Ven que está una distancia R, estamos hablando. Una distancia R es la que se habla. A una distancia R, el campo es constante. Por eso le mostré la simulación anterior. ¿Se acuerdan? ¿O le muestro de vuelta? ¿Le muestro de vuelta? No hace falta. Está bien, sí, no acordamos. Bueno. Entonces, nosotros teníamos que la base inferior
E por diferencial S es 0. ¿Por qué? Porque son perpendiculares. Y en la base superior pasa lo mismo, son perpendiculares. ¿Se entiende eso? Entonces me queda esto. Me queda esto. Me va a quedar, ya le muestro. Esta acá. Me queda esta únicamente, que sería esto acá. Y por ley de Gauss, yo sé que la carga que hay sobre 0. Pero como este era un conductor de longitud infinita, va a ser la carga, esa es la carga que hay desde acá a acá. De acá a acá, como un conductor largo, en este conductor, en este pedacito acá, hay carga. Pónganse que es positivo. Él está hablando que en ese pedacito de conductor hay una carga Q. Eso es lo que él dice. Dividido, ¿sí? ¿Por qué dividido 2 pierde? Porque esto es lo que está de este lado y la igualdad. ¿Me siguen? Esto iguala con esto. ¿Sí? Me queda, ahí le hago así. Ahí obviamos un paso, por eso nada más. Que queda, que, Se despeja el campo nomás. exacto. E por 2pi R por L es igual a la carga sobre epsilon 0. Y es igual. De acá despeja justamente el campo. ¿Se ve? Esto pasa dividiendo, por eso queda acá abajo. Entonces me queda el campo en función de la carga, o sea, la carga que hay acá, la carga que hay en este conductor acá, en este pedacito. Suponemos positivo, porque sale. Si fuese negativo sería entrante, entonces el campo sería negativo. Pero básicamente nosotros tenemos que la carga va a depender de si es negativo, significa que es entrante. Si es negativo. Se me carga dio 2pi por E0 RL. Ahora, esta relación, esta que está acá, esto, lo llamo lambda. Esto es lambda. Que es carga por unidad de longitud. ¿Sí? Que yo voy a trabajar mucho con esto. La carga por unidad de longitud. Es decir, es uniforme. Cuando nosotros vamos a trabajar carga por unidad de longitud, carga por unidad de superficie, carga por unidad de volumen. Está distribuida la carga por unidad de longitud. Eso es lo que significa, que la carga en una longitud esté distribuida en forma constante. O sea que en esta, si yo tomo acá, supónganse 1 centímetro, pongo este pedacito, la carga que hay acá, por unidad de longitud, esta que está acá, es igual a lambda. Si tomo todo esto que está acá, la carga por unidad de esa longitud va a ser igual a lambda. Significa eso, es constante, es uniforme. ¿Se entiende, chicos? Entonces, para esto y para un conductor largo, esa es la manera de ocupar la ley de Gauss. Para un conductor largo como este caso. Como esta. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Profe, esa ¿Alguna constante ¿Se entiende? de E sub 0 es la misma que ocupamos en el práctico anterior para calcular K, ¿no? La constante K. Claro, exactamente, porque esa es la permeabilidad dieléctrica. ¿Sí? Genial, genial. En el vacío. ¿Estamos? Vamos a llamarla así, ¿no? Ya lo vamos a utilizar. Vamos a ver, cada vez vamos a ir agregando un poquito más. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Entonces, Se entendió supóngase, perfecto. vamos con un ejercicio como este. Un ejemplo.
tenemos acá un coaxil. Esto es un alambre. En el centro es un alambre. ¿Ustedes vieron alguna vez un coaxil? ¿Todos habrán visto o alguno habrá visto? ¿Alguna vez, alguno, cómo es, conectó la televisión, tuvo que poner, o se le desconectó el televisor, como es el módem, viene que atrás tiene un conectorcito y un cable que lo llamamos coaxil. ¿Por qué? Porque tiene un eje axial y todo lo otro es como es alrededor de ese eje. Por eso le llamamos coaxil. Todos comparten el mismo eje. Bueno, en el centro hay un alambre, después un aislante para que no se toque, y afuera tenemos otra placa de cobre, que a veces también son hilos de aluminio, y por afuera para unir todo es ese pedazo de plástico que une, que le va a cerrar. ¿Se entiende? Entonces, básicamente nosotros lo que tenemos en este caso, tenemos en el centro un conductor infinitamente largo, como el que nosotros veríamos por afuera, y por el costado vamos a tener un casquete. Decimos un casquete, decimos. ¿Sí? Pero un casquete cilíndrico. ¿Se va entendiendo? Bueno, vean ustedes lo siguiente. Nosotros vamos a tener, ¿qué dice? Considere un cable coaxial muy largo, tal que el radio del alambre interior es de 1,5 centímetros y los radios exterior de la corteza es 4,5 y 6,5. ¿Sí? Suponga una densidad de carga lambda igual a 6 nanocoulombios. Esa N es nanocoulombios. ¿Nano qué significa? Acuérdense que nano significa ¿qué cosa? Cordial a -9. O sea, bien chico. 10 a la -9. Significa ese sería un sufijo. Un factor que le multiplica la unidad para hacerla más chica, pero en vez de poner 10 a la -9, ponemos nano. N, nano, significa 10 a la -9. Para no poner 10 a la -9, ponemos nano. Bueno, ¿se entiende? Entonces, esa es la densidad de carga, o sea, la densidad de carga, o sea, la carga por unidad de longitud. Esa es la carga. ¿Se entiende? Me dice, ¿cuál será la densidad superficial de carga en el alambre y en la superficie interior y exterior de la corteza? Epa, ahí se complica, ¿no? ¿Se complica o no? Vean ustedes. Sería algo así. Si le hacemos un corte, en el centro estaría nuestro alambre y este sería la corteza. Nosotros queremos saber qué pasa acá con las cargas. Acá hay una carga, acá sabemos que hay una carga, dice en el ejercicio de una carga positiva. ¿Y qué pasa acá? ¿Cómo se distribuye acá? Eso es lo que me quiere decir. ¿Se entiende? ¿Cómo se distribuyen las cargas ahí? Eso es lo que queremos analizar. Eso es lo que nos dice. Considera el cable coaxil que lleva esa densidad lineal. ¿Cuáles serán la densidad superficial de carga en el alambre? En la superficie interior y exterior de la corteza, de esto. Acá. ¿Se ve eso? Chicos. Sí, profe, sí. Bueno, Entonces, entonces, usted está hagamos mostrando la consigna todavía, ¿no?
Sí, la cocina, por ahí voy y vuelvo, pero para mostrarle el... Ah, está bien, está bien. Ahí hice un corte. ¿Se ve eso? ¿Se ve hacer el corte? Un pedacito. Acá está sería el conductor interno. Es un corte longitudinal. Este es un corte transversal y este es un corte longitudinal. ¿Se ve? Se ve, sí. ¿Se entiende o no? Este es el transversal. Le cortamos, ¿sí? De forma transversal. Y este de forma longitudinal. Estamos hablando ahora, vamos a analizar longitudinal de cómo se distribuye. Este es el conductor, lleva cargas positivas. ¿Todos de acuerdo? Estas son las cargas positivas que va a llevar. Estas cargas. Estas cargas son las cargas positivas. ¿Sí? Y vean ustedes, como el de afuera no tiene carga porque eso le dice el ejercicio. El ejercicio le está diciendo. Vean, dice, considera un cable coaxial recto muy largo, tal que el radio del alambre interior de tanto, la corteza de 4,5 centímetros y 6,5 centímetros. Suponga una densidad lineal de carga distribuida uniformemente en el conductor interno. No le está diciendo que en el conductor externo hay carga. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo se distribuye? Volvamos. Acá hay cargas positivas distribuidas en el conductor interno, o sea, acá. En el conductor interno están esas cargas positivas. Y en la cara interna, o sea, acá en la cara interna del conductor, acá, ¿qué va a pasar? Como este es un conductor, lo que más hay es cargas dando vueltas. O sea, en un conductor tenemos cargas por todos lados, porque cargas libres. ¿Se acuerdan de química? ¿Qué pasaba con un conductor? Que teníamos cargas libres, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no? Chicos, nosotros ¿se acuerdan o no? Me imagino que sí, si no le digo. O sea, nosotros teníamos que los átomos formaban una estructura así y los electrones andaban dando vuelta acá, todo en una nube alrededor. Tenían conductores libres. Cada átomo aportaba su conductor, cada átomo aportaba su electrón formando una nube de cargas. Cargas libres, decíamos, estas cargas libres, son cargas negativas, cargas libres. Al no estar cargado, o sea, nuestro conductor tiene toda arriba, está equilibrado la cantidad de cargas. Acá tantas positivas como negativas hay. Está equilibrado, no tiene carga. ¿Se acuerdan de eso o no? Bueno, hay conductores, hay carga libre. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay un campo. Vamos con esto. Inicialmente, vamos a explicar qué pasa inicialmente, cómo se compone. Este es el campo, este azul, este es el campo externo. O sea, el creado por las cargas internas. Crean este campo. ¿Qué pasa con una carga negativa libre acá? Una carguita. ¿Qué hace si hay un campo? Primeramente, solamente está el campo externo. ¿Qué hace? Si este es un campo, ¿hacia dónde va la fuerza de Coulomb? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. A ver, Belén, Joraxuk, decime, ¿hacia dónde va? ¿Me escuchás, Belén? Belén. Sí, le escucho, profe. ¿Puede repetir la pregunta? Te pregunto, acá, este es el campo externo, ¿no? Este campo externo. Si ese campo externo es el único que está aplicado inicialmente es aplicado esto, porque viene de esta carga, porque acá no hay, suponete que acá todavía no hay ni un efecto. ¿Sí? Está solamente este.
Y acá hay una carga negativa que puede andar dando vuelta porque es un conductor. ¿Qué va a hacer esta carga? ¿Se va a ir hacia la derecha o hacia la izquierda? Si yo tengo un campo así, y acá hay una carga negativa, ¿qué hace? ¿Para dónde se va a ir? A la derecha. ¿Va a ir para allá? ¿Va a ir para la Sí. derecha? ¿Estás segura? Acuérdense, fuerza de Coulomb, que era igual. Fuerza de Coulomb era igual ¿a qué? A la carga por el campo. ¿Sí o no? Sí. Bueno, si la carga es negativa, ¿qué pasa con el signo? Si es negativo. Suponete que vale 1 Coulomb. La fuerza va a ser igual a -1 porque es negativa por E. Perfecto. ¿Qué hace? Si el campo va hacia la derecha, ¿qué pasa con la fuerza? ¿Qué hace el signo menos? Se va hacia el otro lado. Hacia el signo. Hacia la izquierda. Exactamente. Cuando nosotros tenemos una carga y tenemos el campo, si el campo es positivo y la carga es positiva, entonces la fuerza y el campo tienen el mismo sentido. Pero si la carga es negativa y el campo aplicado, ¿hacia dónde va a ir la fuerza? Hacia el otro lado, porque le cambia el signo. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, se entiende. Entonces, esta carga ¿hacia dónde va a ir? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Exactamente, se va hacia la izquierda. Y como máximo, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta la superficie. Más de la superficie del conductor no se va a ir. Gauto, ¿le entendés, Gauto? Diego. ¿Entendiste hasta ahí, Diego? Gracias, Belén. ¿Entendiste hasta De ahí? nada, profe. ¿Le entendés, Diego, eso? Sí, no, pero... Entonces la carga se van hacia la superficie, acá la carga negativa se van hacia la izquierda, quedan en la superficie. Máximo, más que la superficie no se van a ir porque no se pueden ir. Se van a tratar de escapar. Y al irse de acá, ¿qué queda si acá había una carga negativa? ¿Qué queda si esto estaba equilibrado? De este lado quedó como un pozo, decimos, quedó una carga positiva. Y la carga negativa vino para acá. Esta carga negativa va a quedar de este lado y la carga positiva va a quedar acá. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, sí, se entiende, sí. Bueno, eso va a pasar, ese movimiento de carga va a haber hasta que aparezca un campo interno, porque vean, si acá va a haber una carga negativa y acá va a haber una carga positiva, ¿el campo de dónde va? ¿Sale de una negativa y va hacia una positiva? ¿O sale de una positiva y va a una negativa? ¿Cómo el tema? Sale la positiva y va la negativa. Sale de la positiva y va a la negativa. Entonces, se crea un campo E. El conductor va a crear un campo interno, por eso se llama ese campo interno E. Va a crear un campo interno E que va a oponerse al campo externo creado. Y eso va a ocurrir hasta que el campo interno sea igual al campo externo. ¿Se entiende? Eso es lo que ocurre en los conductores. En cada punto se crea un campo interno igual y opuesto al campo externo. Por eso se acumula la carga negativa hacia un lado y la carga positiva hacia el otro, creando un campo que anule. Entonces, dentro del conductor, y eso pasa dentro de los conductores, voy a tener campo acá.
el campo total, ¿cuánto va a valer dentro de los conductores? Siempre dentro de los conductores va a valer 0. ¿Por qué? Porque pueden haber cargas libres que hagan que anule el campo externo aplicado en un conductor. ¿Se entiende eso? Chicos, ¿sí o no? Sí. Ese es el mecanismo que tienen los conductores. Los conductores tienen carga libre de tal manera que si se aplica un campo externo, se acomodan las cargas de tal manera que el campo interno creado anula el campo externo. ¿Se entiende la idea del mecanismo en un conductor? Siempre vamos a tener que el campo interno en un conductor es 0. ¿Se va entendiendo eso? Bueno, Sí, profe. chicos, por hoy ya da bastante, ya dimos bastante, así que tampoco vamos a ir llenándole porque yo puedo ir recitándole, pero lo importante es que ustedes aprendan. ¿Estamos? Sí, profe. Así que Se pueden entendió seguir todo bien. trabajando tranquilamente con el otro ejercicio. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, muchas gracias. Una consulta, profe. La Nada, Ulsa. presentación esta que Hable. mostró, la presentación esta que Sí. mostró, ¿la van a subir al aula virtual después? Yo te subo, yo subo. Perdón, ya está ya. Si yo bajé del aula. Está. A ver, ya te digo si está. Aguanten un cachito. Esperen. Yo creo que no. Aguanten. Yo creo que sí. No, yo solo veo el práctico nomás. A ver. Puede ser que esté oculto, tal vez. Capaz que sí. Esperen un chiquito. Vamos a ver. Ya. Ya. Vamos a ver. Unidad 1. Esta es unidad 1, ¿no es cierto? Tenemos clase 1. Tienes razón, no está subido. Ahí le subo. ¿Estamos? Ahí le subo. Es esta clase. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Estamos? Ahí A ver. le estoy subiendo. Ahí le voy a subir un ratito más. Un ratito. Aquí ya. Un ratito más. Ahí le subí. Ya le tendrían que estar viendo.
¿Se ve? La clase grabada también, ahí la clase grabada te voy a subir donde dice link, clase sincrónica, unidad 1. Acá donde dice unidad 1, capaz que acá te vamos a tener una que va a ser clase grabada. O vamos a ver. Ah, clase grabada, no está habilitado todavía. Ahí te vamos a habilitar y yo te habilito eso, ¿sabes? Ahí habilito. ¿Estamos? Bueno, chicos, ya da por hoy. Listo, chicos. Abrazo Perfecto. grande. Gracias, profe. Hasta luego. De Gracias por nada, la che. clase. Nos Chau, vemos. chau. Nos vemos. De nada, chau. Chao, gracias. De nada, che.